Buenos estudiantes, espero se encuentren bien. Vamos a iniciar entonces hoy nuestra clase de química. Vamos a estar hablando sobre un tema muy importante que solemos, sin darnos cuenta, observar en nuestra vida cotidiana, específicamente más bien con los alimentos, lo que solemos observar, pero también existen otras observaciones que se pueden hacer relacionar con este contenido que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a copiar la fecha, estudiante, colegio, el nombre de la disciplina química y la capacidad que aplica el proceso de óxido-reducción en la solución de situaciones problemáticas. El tema que vamos a estar desarrollando hoy es redox, balanceo, que también se lo conoce como óxido-reducción. De las dos maneras se lo llama, ¿verdad? Los indicadores que también vamos a copiar son 5 y a partir de aquí información básica ya no copiamos, es más bien para poder comprender lo que vamos a estar desarrollando. Entonces ya no copiamos a partir de aquí. Entonces, dice que un metal pierde completamente sus propiedades de brillo, maleabilidad, conducción, térmica y eléctrica cuando se oxida. Pero no solo el oxígeno oxida, los metales también también se oxidan por acción de otros metales. Los metales se reducen y las sales y los ácidos aceleran este proceso de oxidación del metal. La corrosión es un ejemplo cotidiano de reacciones de óxido-reducción. Por ejemplo, tenemos un clavito, lo dejamos en el exterior, llueve por él, y luego de unos días vemos que ese clavo que se mojó tiene un color distinto, ya no es más ese color metálico, brilloso que tenía al comienzo, sino que modificó a otro color. Entonces, decimos que ocurre una oxidación en ese momento. También, por ejemplo, cuando comemos una manzana, dejamos un cierto tiempo eh, fuera, o dejamos un cierto momento sobre la mesa, volvemos otra vez y vemos que la manzana cambió de color, ¿verdad? Significa que entró en contacto con el oxígeno junto con nuestra saliva, ¿verdad? Que tiene diferentes compuestos, diferentes bacterias, y eso hizo que se oxide esa manzana, ¿verdad? Entonces ahí también hay un proceso de oxidación. Las reacciones redox, esa reducción-oxidación, se caracteriza por producir cambios en el número de oxidación entre los átomos e iones que reaccionan. Para que exista una reacción de reducción-oxidación, en el sistema debe haber un elemento que cede y otro que acepte los electrones, ¿sí? Las reacciones redox forman parte importante del mundo que nos rodea, comprende desde la combustión del combustible fósil hasta la acción de los blanqueadores domésticos, ¿ok? Entonces también utilizamos, por ejemplo, en el blanqueador también ocurre una oxidación-reducción con el tema del lavado de las ropas, por ejemplo. Tenemos entonces los conceptos generales que vamos a estar utilizando, que es oxidación y reducción. Oxidación es el aumento del número de oxidación o del NOx, que ahora más le vamos a llamar NOx, para no escribir todo, número de oxidación. O sea, es la pérdida de los electrones. Y la reducción es la disminución del NOx, pero es la ganancia de esos electrones. Parece muy contradictorio, ¿verdad? Las palabras, pero es así. Entonces, oxidación, aumento de NOx, reducción, disminución de ese número de oxidación o NOx. También tenemos los agentes oxidantes y reductores. El agente oxidante es cuando la sustancia que oxida a otra es la sustancia que oxida a otra. Es la que reduce tomando los electrones. El agente, normalmente, el agente oxidante se encuentra en la reducción y el agente reductor se encuentra en la oxidación. Ya que el reductor se llama reductor a la sustancia que reduce a otra y es la que oxida perdiendo electrones. Entonces, pérdida de electrones, oxidación, agente reductor. Ganancia de electrones, reducción, agente oxidante. Esa es la relación que hay entre los dos. Y acá tenemos una recta donde nos indica, por ejemplo, si pasa, a ver si puedo graficar, si pasa, por ejemplo, si pasa del número de oxidación 0 al número de oxidación más 2, entonces ocurre una oxidación. ¿Cuántos electrones va a oxidar? Pierde en este caso, pierde 2, porque del 0 al 2 son 2 electrones.
Y por ejemplo, si yo tengo un número de oxidación 6 y pasa al número de oxidación 3, ¿ok? Ocurre entonces, si pasa de esta manera, ocurre entonces una reducción, ¿ok? ¿Cuántos electrones él gana a la hora de reducir? Él gana 3 electrones. Acá hay un electrón, 2 electrones y 3 electrones, ¿ok? Entonces, esta tablita nos va a ayudar mucho para poder clasificar si es una oxidación o una reducción dependiendo del número de oxidación. Si pasa, por ejemplo, como dijimos, del 0 al más 2, entonces ocurre una oxidación. Si pasa, por ejemplo, del más 6 al más 3, ocurre entonces una reducción. Por eso es importante manejar esta recta numérica porque nos va a ayudar bastante a la hora de hacer los ejercicios. ¿Ok? Bueno, ahora tenemos abajo, dice también que estos cambios de número de oxidación ocurren por la transferencia de electrones de átomos a otros átomos, ¿ok? Es lo que sucede aquí. El número de oxidación químico es el número que expresa la capacidad de combinación de un átomo con otros para crear compuestos. Se trata de una medida de la cantidad de enlaces químicos que forman los átomos de elementos químicos. Entonces, es un número que expresa con qué o la capacidad de combinación de un átomo con otros para crear compuestos nuevos. Normalmente son las valencias de los electrones. También tenemos unas reglas que nos van a ayudar muchísimo para hacer los ejercicios que tenemos que manejar. Por ejemplo, nos dice, para saber los números de oxidación, el número de oxidación de los elementos que no se combinan con otros elementos, o sea, que están libres, es 0. Por ejemplo, acá tenemos el cloro, que está abajo, este 2 es su atomicidad. Ok, no tiene nada que ver, solamente su atomicidad. Pero el número de oxidación siempre se pone en la parte superior del elemento. En este caso, como el cloro está solito, entonces va a ser su número de oxidación, que es esto que vemos acá, es 0. ¿Ok? El potasio también, su número de oxidación es 0 porque el potasio está solo, no está acompañado de ningún otro elemento. Ahora que si el potasio estaba con otro elemento, obviamente su número de oxidación no va a ser 0. Va a ser de acuerdo a su valencia. Pero en este caso, como él está solo, entonces número de oxidación 0. Lo mismo el fósforo. Está solito, no está acompañado de ningún otro elemento, entonces el fósforo tiene su número de oxidación también 0. Entonces todos los elementos que se encuentran solos o que están libres, entonces su número de oxidación directamente yo ya relaciono con 0. Por ejemplo, el número de oxidación del oxígeno siempre va a ser negativo 2. Siempre negativo 2. Hay que tener en cuenta que los números de oxidación pueden ser negativos y positivos, dependiendo. En este caso, para el oxígeno siempre va a ser 2, negativo. Teniendo en cuenta también que el oxígeno es un número, es su valencia, si recordamos el año pasado, la valencia del oxígeno, y también cuando repasamos este año, la valencia del oxígeno es 2. Pero en este caso se le va a asignar un valor, que en este caso va a ser negativo. Entonces el oxígeno va a ser siempre negativo 2. En el caso del hidrógeno, va a ser positivo 1. Recordemos que el hidrógeno tiene valencia 1. En este caso lo que se le va a agregar es el valor positivo, positivo 1. Pero cuando está actuando como dentro de un hidruro, entonces ahí lo que modifica a menos 1. ¿Ok? Pero normalmente es positivo 1 el hidrógeno. Por ejemplo, el número de oxidación del flúor siempre va a ser negativo. ¿Ok? Y el número de oxidación de los elementos metálicos, o sea, de los metales, siempre o normalmente son positivos, al menos que necesitemos hacer un jueguito ahí para poder realizar bien el ejercicio. Pero normalmente los metales son positivos y el número es según la valencia de ese elemento químico. ¿Ok? En el caso del número de oxidación de los no metales, elementos no metálicos, es negativo normalmente. Y se va a utilizar el valor o el número, la valencia de ese elemento químico. El número de oxidación de los halógenos, que son flúor, cloro, bromo y yodo, son negativo 1. Negativo 1. Y lo que sí que al final la suma de estos valores, tanto positivos como positivos y negativos dentro de un ejercicio debe de dar 0.
¿Para qué? Para que la carga sea, en este caso, neutra. Vamos a ver más adelante en los ejercicios. Vamos a ver acá cómo se va a aplicar. Tenemos aquí un ejemplo del sulfato de potasio que tenemos acá. Y vamos a empezar a poner entonces según las reglas, vamos a poner en este caso las valencias, o mejor dicho, el número de oxidación de estos elementos. Entonces empiezo por aquí. Yo sé que el oxígeno, según la regla, me decía que el número de oxidación del oxígeno es negativo 2. Siempre se pone arriba del elemento. ¿Ok? Negativo 2. Ok. Ahora vamos, cuando hay así tres elementos juntos, tengo que empezar siempre por los extremos. El primer extremo que ya sé que es negativo 2. Por consiguiente, el otro extremo debe de ser positivo. Positivo. Y en este caso, yo sé que el potasio tiene la valencia de 1. Si miro otra vez mi tabla de valencias, yo sé que el potasio tiene valencia 1. Entonces va a ser más 1. Y lo que hago ahora es multiplicar. Multiplico este valor de negativo 2 por el valor que tiene aquí al lado, que es su atomicidad. O sus átomos en este caso. Entonces multiplico menos 2 por 4. El valor para oxígeno va a ser negativo 8. ¿Ok? Nosotros lo que queremos hacer ahora es que estos valores sean de cargas nulas. ¿Ok? Acá ya tenemos negativo 8. Ahora vamos para el otro extremo. Acá tenemos en este caso al potasio, que es K, y tiene, decía que tenía en este caso, su número de oxidación es más 1. Y multiplico por el valor que viene al lado del potasio. Más 1 por 2, entonces acá va a ser también, para el potasio va a ser 2 por 1, 2. Entonces va a ser aquí. Muy bien, ya tengo aquí más 8 y menos, más 2 y menos 8. Yo aquí tengo que tener también 8. O sea, tengo que tener en total 8 valores, 8 de valor positivo para poder anular con el 8 negativo. Sabemos que números iguales de signos contrarios se anulan, ¿verdad? Entonces, a mí me está faltando acá más valores positivos para que yo pueda anular. Acá tengo 2 nomás de positivo, acá ya tengo 8. ¿Cuánto me faltaría a mí para, en este caso, cuántos valores positivos más me faltarían para llegar a 8 si ya tengo 2? En este caso me faltarían, a ver, me faltarían en este caso 6 valores. Entonces, voy a ponerle al azufre, que también en este caso va a ser número de oxidación positivo, porque me faltan valores positivos. Valor positivo, en este caso, como ya tengo aquí 2, me falta 6 para llegar a 8, entonces le pongo 6 arriba. ¿Ok? 6. Y multiplico más, aquí hay un valor 1 que está, pero que no se ve. O sea, que no se pone normalmente. Entonces va a ser 6 por 1, 6 positivo. Entonces, para el azufre va a ser más 6. ¿Ok? Y sumo más 2 más 6, me da más 8. ¿Ok? Y acá tengo ya también menos 8, que es del oxígeno. Dijimos nosotros que valores iguales de signos contrarios se cancelan o se anulan. Se anulan esto, entonces mi valor final es de 0. Y ahí terminó la ecuación o el ejercicio. Acá vemos también que está representado de otra manera nada más. ¿Ok? Entonces eso es lo que se hace. Primero se sacan los valores del número de oxidación que yo ya sé. Si hay 3 elementos, se empiezan por los extremos, siempre por el extremo que ya conozco, que es el oxígeno. Normalmente oxígeno e hidrógeno son los que yo ya manejo, que oxígeno es menos 2 e hidrógeno es más 1. Después me voy por el otro extremo, y yo sé que el otro extremo tendría que ser positivo, entonces le pongo positivo, veo las valencias que tiene ese elemento, multiplico después el número de oxidación por el átomo. Acá lo mismo hicimos, número de oxidación menos 2 por 4 me salió 8, y más 1 por 2 me salió 1 por 2 me salió 2 positivo. Como tengo ya aquí valor negativo 8, ya que aquí tengo valor positivo 2, ¿cuánto me falta para llegar a 8? Si ya tengo 2, me faltan 6 electrones. O sea, o 6 número de oxidación. Entonces, ¿qué hago? Al azufre le pongo que es positivo, porque necesito valores positivos para que esto se pueda anular, porque si yo pongo acá que es negativo, entonces nunca voy a poder anular este valor. Entonces pongo positivo,
pongo el valor que me falta, multiplico por el átomo que está aquí, en este caso es 1, entonces va a ser 6 por 1, 6, y 6 más 2 son 8. Más 8 con menos 8 se va y la carga queda nula, que es lo que yo quiero hacer. Acá también más abajo se hace lo mismo. Por ejemplo, acá tenemos el Al2. A ver, vamos a hacer. Tenemos aquí el Al2O3. Siempre empiezo por el oxígeno. El oxígeno en este caso va a ser negativo 2. Siempre. Y multiplico. Menos 2 por 3 va a ser negativo 6. Acá, voy a poner aquí. Negativo 6. ¿Ok? Ahora aquí, al aluminio. Tiene que ser positivo. Ahora, ¿cuánto va a ser? Tiene que ser el mismo valor que 6, pero con signo contrario. Acá yo ya tengo 2. Tengo que buscar un valor que al multiplicar por 2 me dé 6. En este caso va a ser 3. ¿Ok? Entonces, más 3 por menos 2, más 3 por 2, perdón, va a ser entonces más 6. Y más 6 menos 6, entonces me da carga nula, 0. Y es lo mismo que hicimos acá. De otra manera no está representado. Aquí lo mismo. Siempre se empieza por el negativo, por el oxígeno, pero que va a ser negativo 2. Ahí. Multiplico directamente. Menos 2 por 3, acá va a ser entonces menos 6. Ya tengo menos 6. Entonces significa que el otro extremo tiene que ser positivo. Yo sé que el hidrógeno es positivo 1. Y ya acá tengo entonces más 1 por 1. Entonces va a ser aquí más 1. ¿Cuántos valores me faltan para llegar a 6? Me faltan 5. Entonces significa que mi nitrógeno va a ser también positivo y va a ser en este caso 5. Acá, 5. Y va a ser entonces 5 por 1, va a ser entonces positivo 5. Más 5 más 1 va a ser entonces más 6. Y más 6 menos 6 va a ser entonces 0. Y termina, que es lo mismo que se hizo aquí también. Entonces, de esa manera es como vamos a ir trabajando los ejercicios más abajo. Vamos a ir mirando entonces, recordando siempre las reglas que tenemos que ir aplicando. Tenemos la primera parte que es preguntas, tenemos que ir respondiendo, y tenemos la otra parte que es ejercicios que vamos a ir haciendo juntos. Y se determina el NOx de los siguientes elementos. Vamos a hacer uno y el resto van a ser ustedes. Entonces, primero que todo, el número de oxidación del H2SO4. Partimos siempre por el elemento que ya sabemos que es el oxígeno, que va a ser negativo 2. Y multiplicamos ya. Menos 2 por 4 va a ser menos 8. ¿Ok? Después partimos por el otro extremo. Siempre que tenemos, dijimos, 3 elementos, acá tenemos hidrógeno, azufre y oxígeno, partimos por los extremos. Después vamos con el hidrógeno entonces. Hidrógeno es más 1, según la regla, ¿verdad? Y más 1 por 2 va a ser entonces más 2 para el hidrógeno. Más 2 ahí. Más 2. 2. Y entonces ya tengo aquí 2 positivos y acá tengo 8 negativos. ¿Cuánto me falta para llegar en este caso a 8? Si ya tengo 2 aquí, me falta entonces 6. Entonces significa que el azufre va a ser también positivo y su número de oxidación va a ser 6. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es llegar a tener la misma cantidad de valores, pero con signo cambiado. Entonces acá, para el azufre va a ser 6. Aquí hay un 1 que está, pero que no se pone. 6 por 1, 6. Entonces va a ser más 6. Acá hay 2. 2 más 6 da más 8. Más 8. Y el otro lado es ya negativo 8. Valores iguales de signos contrarios se anulan, entonces va a anular y mi resultado final va a ser 0. Y ahí ya está. Vamos a hacer lo mismo para los otros dos ejercicios que tenemos abajo, ¿está bien?
Vamos a borrar. Vamos con el siguiente ejercicio. Que todos esto van a estar aplicando de ahora en más. En este caso vamos a aplicar las reglas que ya vimos arriba. Entonces, para poder trabajar con eso. Esto voy a llevar un ratito, voy a utilizar esta regla acá para hacer este siguiente ejercicio. Y continuamos acá. Muy bien, entonces tenemos el siguiente ejercicio que dice, indico cuál de estos elementos es óxido y cuál se oxida y cuál se reduce, ¿ok? Entonces vamos a utilizar esta tablita. Acá yo tengo la cantidad. Tengo el azufre, que es el elemento que tiene en este caso número de oxidación 0, y otro azufre más que tiene oxidación negativo 2. Yo quiero saber si esto oxidó o si se oxidó o se redujo. Entonces voy a utilizar esta tablita. Dice que pasó de 0 a negativo 2. A ver, 1, 2. En este caso hay 2 electrones. Vamos a ponerle acá, 2 electrones. Porque pasó de 0 a 2. Y pasó de 0 a 2. Entonces ocurrió una reducción. Entonces voy a poner acá, reducción, voy a escribir todo. Reducción. Se van a escribir todo. Yo hasta acá no me voy a escribir. Reducción. Y después voy a poner al lado cuántos electrones. 2 electrones. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo para el siguiente. El siguiente dice que fue de 0 a más 1. Fue entonces, vamos a colocar otro color. Dice que fue de 0 a más 1. Entonces, si fue de 0 a 1, ocurrió una oxidación. Entonces, oxidación, voy a escribir acá todo, oxidación. Y voy a poner cuántos electrones oxidos. Si fue de 0 a 1, entonces un solo electrón porque dio un solo salto. Un electrón. ¿Ok? Y así vamos a ir haciendo todos los otros ejercicios que vienen más abajo. O sea, el C, D y E de la misma manera. Utilizando esta tablita, entonces voy a ver qué sucedió y cuántos electrones fue que se redujo o que ganó. ¿Ok? Y el último ejercicio, voy a borrar esto otra vez. El último ejercicio que tenemos acá. Dice, calculo el número de oxidación de cada elemento teniendo en cuenta las reglas estudiadas. O sea, es muy parecido al primero. Tenemos que ver entonces el número. En este caso yo sé que Z, como está solo, su número de oxidación es 0. Entonces su número de oxidación para Z es 0, por ejemplo. Y ya está. Para el siguiente sí voy a trabajar un poquitito más. Voy a tener en cuenta entonces que flúor es un no metal, entonces va a ser negativo, y calcio es un metal, va a ser positivo. Ahora el valor, dependiendo. En este caso yo sé que el flúor tiene valencia 1, entonces negativo 1, 1 por 2, menos 2. Y el calcio yo sé que tiene valencia 2, entonces le pongo 2 arriba. Y más 2, aquí hay un 1 que está, pero que no se ve. Más 2 por 1, más 2. ¿Ok? Entonces voy a poner calcio, más 2. Y oxígeno, el flúor, perdón, menos 1. Porque este es lo que yo tengo en cuenta, el número de oxidación. No es el resultado final, el número de oxidación. Estos valores es lo que yo voy a modificar o voy a poner aquí. ¿Ok? Y lo mismo vamos a hacer con el de abajo. Espero que les haya servido la clase. Si tienen alguna pregunta o consulta, no duden en preguntar al privado, entonces para que yo les pueda guiar en este proceso. Muchas gracias por estar atentos y nos vemos próximamente.